el doctor Pumarejo comprometió al gobierno nacional y con la pistola de la suspensión en la cabeza. Se suspende la asamblea, viene luego la sanción de la procuradora. En directo con Coronel. Doctor Hidárraga, si usted me lo permite, vamos a comunicarnos con los ciudadanos que participan en este programa, que nos hacen el favor de seguirnos, de estar atentos a estas opiniones y a estos comentarios, y que nos amplían también con su visión lo que pensamos. Entonces vamos con la primera persona. Don Samuel, ¿dónde está? Hola, Daniel. Bueno, eso está interesante. No, pues Daniel, quería preguntarte pues el tema del momento con estos temas de las decisiones de los gabinetes y del presidente, con muchas cosas que cuestionan como la gente que votó por el cambio, ¿no? Que decíamos que esta persona no iba a hacer esto, que este gobierno iba a hacer aquello, y pues nos hemos dado cuenta que pues son como la pataleta de él. O sea, hoy el tema de los panamericanos, que ha sido como la cuestión que se ha visto, es una cosa de un seguimiento de sucesos que pues uno dice, oye, ¿por qué pasa esto y por qué de una pataleta dice no lo hacemos y pues dilatemos todo el tema y digamos que es culpa de todos menos del gobierno, ¿sí? Eso por un lado. Y el otro creo que fue el de los medicamentos que se empezaron a vencer y pues el gobierno no dijo que no, que eso no es de nosotros, que eso es culpa del anterior gobierno. Entonces, pues es muy triste porque pues el que pierde es el país. Dicen que eso no iba a generar empleos, pues obviamente sí iba a generar empleos porque pues si yo promociono unos panamericanos, yo puedo hacer paquetes para ofrecer, digamos, que conozcan Colombia, ¿sí? Pero pues a la hora del té dicen que es culpa del gobierno anterior. Entonces, básicamente era como un comentario y pues tu opinión con respecto a esos dos temas. Perfecto, don Samuel. Tenemos la visita hoy del doctor Andrés Hidárraga, que es el secretario de Transparencia de la Presidencia, o sea, un miembro del equipo de gobierno inmediato del presidente Gustavo Petro, y me parece que quizás las respuestas de él puedan ser ilustrativas sobre estos dos temas, los Juegos Panamericanos y el tema del vencimiento de las vacunas. Doctor Hidárraga. Un saludo, Samuel. Gracias por tu pregunta. Yo no he querido hablar de esto públicamente porque ha sido un tema que ha estado bajo el control y la vocería del propio presidente de la República. Pero efectivamente no puedo evadir la pregunta y el comentario de Samuel. Recuerden, Daniel, que yo fui la persona que denunció formalmente en la Fiscalía a la entonces ministra del Deporte, María Isabel Urrutia. Esa denuncia conllevó, al menos bajo el mismo argumento, que hoy la exministra del Deporte Urrutia estuviera imputada ante la Fiscalía. Eso me obligó a hacer el primer día que llegó la nueva ministra del Deporte, la que la sucedió, la doctora Astrid, una suerte de empalme donde le advertí sobre dos temas en particular. Uno de ellos fue los Panamericanos de Barranquilla. Le informé verbalmente que tenía que estar muy atenta a lo que había pasado con ese compromiso al que habían obligado al gobierno nacional por parte del gobierno anterior y en particular del entonces alcalde Jaime Pumarejo. Le informé, estando a mi lado, a la ministra del Deporte, que tenía que tener mucho cuidado porque ese compromiso no estaba soportado y simplemente llegamos como gobierno obligados, al parecer, sin ningún sustento legal, a pagar unas importantes sumas de dinero, por lo cual le pedía que estuviera muy atenta sobre esa situación. Y hoy... Cuando usted dice no estaba soportado, ¿quiere decir no tenía respaldo presupuestal o legal? Claro, no tenía ni lo uno ni lo otro. Porque es que imagínate, es como si yo firmara hoy un documento y digo, Daniel Coronel, por parte de, perdóname el ejemplo, los Danieles, se obliga junto con la alcaldía de Barranquilla a transmitir los Juegos Panamericanos y tiene que pagar tantos millones de dólares. Sí. ¿Qué pasó? Entonces le digo a la ministra, ojo, que eso era un tema que estaba haciendo, poniéndole el ojo la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia. Le pido, por favor, que esté muy atenta a esa situación.
Ajá. Desafortunadamente pasó el tiempo y ya encontramos el resultado. A propósito del comentario de Samuel, hoy el presidente de la República acepta que es una responsabilidad compartida del gobierno anterior y este gobierno, pero no puede pasar de agache el exalcalde Jaime Pumarejo, que efectivamente obligó a la nación firmando un documento, poniendo una plata de CASE sin ningún sustento. Es decir, es un documento privado. Les recuerdo que Panam Sport es una entidad privada. Pero, doctor Hidárraga, perdóneme para claridad, porque no lo entiendo muy bien. El doctor Pumarejo comprometió al gobierno nacional, que era el de Iván Duque en ese momento, a copagar esto sin autorización del gobierno nacional de la época. Así es, esa fue la alerta precisamente que le pongo a la ministra Street para que verificara si había sustento legal y sustento presupuestal para comprometernos con esas cantidades importantes de dinero, pese a la importancia del evento de los Panamericanos. Entonces, pese a mi alerta, pues ahora mira el resultado y por eso efectivamente, pues ya el presidente de la República ha dicho, hay una responsabilidad compartida. Es decir, hubo negligencia de parte del Ministerio del Deporte, tanto en el gobierno anterior como en este, al no aclarar que ese no era no podía ser un compromiso adquirido a nombre del gobierno nacional, sino que Barranquilla debía responder si era su asunto, pero no el gobierno nacional porque no fue consultado previamente. Tal cual, en este momento pues simplemente el exalcalde Pumarejo compromete a todo el mundo y de todo el mundo se habla menos de la responsabilidad del alcalde Pumarejo. Entonces nosotros como gobierno nacional asumimos la responsabilidad que tengamos que asumir en cabeza de la ministra del Deporte, como reitero, ya lo ha dicho el presidente, pero la filigrana de la historia la que le estoy contando que nadie más sabía. Esa fue una conversación desde el primer día con la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez. La otra alerta que le puse eran unos convenios de financiación de infraestructura deportiva por parte de Findeter. Eso que quedó claro jurídicamente y ahora pues veo esa noticia hace unos meses de que se caen Juegos Panamericanos y bueno, ya el presidente de la República ha venido asumiendo y tomando algunas decisiones al respecto. Vamos a ver cómo sigue terminando esa historia. El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, está reclamándole a la empresa Pan Sports que le devuelva la plata a Barranquilla que había pagado. Ese es un asunto que también comporta interés del gobierno nacional, la devolución de esos dineros, o es un asunto exclusivamente entre Barranquilla y esa empresa particular. En mi consideración, es un asunto, es un negocio jurídico que hizo la alcaldía de Barranquilla con Panam Sport. Panam Sport es una entidad privada. Entonces, ese negocio lo tienen que resolver entre ellos. ¿Cómo les va a devolver la plata o no? O si Jaime Pumarejo le entregó eso de anticipo y yo no sé qué pasaba con la responsabilidad de ese dinero. En el hipotético caso de que los juegos se cayeran, como efectivamente pasó, entonces es un asunto que desafortunadamente le queda en responsabilidad y en manos del actual alcalde Alejandro Char y tendrá que él ver cómo puede resolver eso, pero es algo, en mi consideración, reitero, del resorte exclusivo de la alcaldía de Barranquilla. Hay otro asunto que involucró a la alcaldía del señor Pumarejo, del doctor Jaime Pumarejo y al gobierno nacional sobre el control de la AAA. De la empresa pública que se encarga pues de gran parte de la prestación de los servicios públicos en la ciudad. Y sucedió algo que a mi manera de ver fue desconcertante. La Procuradora General Margarita Cabello, muy cercana al mismo grupo político de los Char, del que hace parte el alcalde Pumarejo, por un lado, un procurador llamó a conciliar las diferencias entre la nación y Barranquilla, y por otro procurador, también dependiente de ella, suspendió al presidente de la SAE, de tal manera que el gobierno nacional no estaba representado por su presidente en ese negocio. Es una típica figura que llaman ustedes los abogados, el abogado por delante y el bulldozer por detrás. Y con la pistola de la suspensión en la cabeza, llevaron al Estado a negociar en unas condiciones que fueron, a mi manera de ver, mucho más favorables para Barranquilla que para la nación. ¿Usted qué visión tiene de lo que pasó ahí? Pues recuerda, Daniel, que el 27 de diciembre del 2022
Sí. En los micrófonos de la W fui yo quien dijo, ojo, que hoy lunes 27 de diciembre, recuerdo muy bien la fecha, se va a dar la asamblea del negocio y la AAA, y esto puede tener un vicio de ilegalidad por lo que se desprendía de la interpretación de las acciones que estaban, perdón, en cabeza de la SAE, pero que venían y que no podían, en mi criterio, ser enajenadas por cuenta de ese negocio jurídico que pensaba hacer Alubac, que es la empresa de economía mixta, recuerde, donde están los DAEs, donde está William Vélez detrás, junto a la alcaldía de Barranquilla, y que se querían quedar con ese negocio. Yo literalmente, pues, pateo la mesa, la cosa queda como, se suspende la asamblea, viene luego la sanción de la procuradora, más o menos es, o resuelva de acuerdo a los intereses de ni siquiera de Barranquilla, de Alubac, de la empresa de alumbrado público de Barranquilla, o si no, pues me lo llevo por los cuernos. Entonces, esa fue la negociación. Y efectivamente, la nación perdió. Eso estaba directamente propuesto para seguir privatizando el servicio de alumbrado público en Barranquilla, en este caso, perdón, el servicio de acueducto de alcantarillado de Barranquilla, conllevando entonces, en mi consideración, un posible detrimento, pero sobre todo a la luz de lo que también alerté. ¿Cómo así que esas acciones valían lo que dijeron en su momento? Yo eso lo cuestioné. ¿Quién dijo que esas acciones se podían enajenar de acuerdo a lo establecido en la ley para los casos de extinción de dominio? Sobre eso, ahí sí no se pronunció la Procuraduría. Se pronunció sobre cómo el presidente de la SAE, Daniel Rojas, detuvo una venta posiblemente ilegal o que le podía causar al menos un detrimento público presupuestal, y sobre eso fue que actuó. Pero nunca se pronunció sobre la legalidad del negocio jurídico que causó la decisión de detener la venta de acciones por parte de la SAE. Como sea, el gobierno nacional, representado por un abogado, Héctor Carvajal, terminó firmando ese acuerdo. Y terminó firmando ese acuerdo diciendo además que el control público se iba a asegurar a través de la intervención de las empresas públicas de Medellín. En ese momento la CPM, digamos, tenía la influencia del alcalde Daniel Quintero, y hoy la EPM la maneja Federico Gutiérrez. Entonces, además de eso, el Consejo de Barranquilla, bajo el gobierno de Jaime Pumarejo, no le autorizó ese negocio entre EPM y la alcaldía de Barranquilla. Entonces, hoy, digamos, está en una incertidumbre eso. Las acciones, en principio, no tengo claro si se enajenaron o no se enajenaron. ¿Quién tiene a cargo AAA? Si eso simplemente las acciones mayoritarias las tiene el gobierno a través de la SAE, o efectivamente se le entregaron a Barranquilla, pero el negocio hoy está en manos fundamentalmente del alcalde Char. No, fíjense que pasa mucho en Colombia, que los asuntos alcancen, pues tiene que ver con una de las empresas públicas más grandes de Colombia y del control que tenga sobre una empresa de servicios públicos, una de las más grandes de Colombia, y del control que exista sobre eso. Bueno, con seguridad vamos a hablar de eso también más adelante.